La verdad se destapa, y estampida de ratas. El diablo viste corbata, pone en la mesa la plata. La revuelta se desata, mata el ego, mata el miedo. Emprende el vuelo, rasga el cielo. Llueve fuego, llueve hielo, es el fin. Siente cómo se derrite tu blin blin. Siente cómo se reúne nuestro mitin. Ey, puños en el alto, surcan el asfalto. La tierra se revuelve, busca un nuevo pacto. Exacto, ajá. Es el último acto, hay un grito salvaje, se derrumba el lenguaje, se agitan las banderas de mar a cordillera, música de las esferas que desploma la quimera. Carnaval, calavera, carnaval, calavera, carnaval, calavera, carnaval, calavera, carnaval, calavera, carnaval, carnaval. En este momento el sistema violento ya no tiene intento. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por estarnos acompañando en un capítulo más de este programa que se llama Saltar el Torniquete. Estamos súper contentas y contentos acá en este espacio. Este es como un momento de inflexión para saltar el torniquete. Cuando partimos el año pasado, haciendo esta cuestión de manera así muy independiente y muy autogestionada, era difícil imaginarse que en algún momento íbamos a poder tener a figuras tan importantes como las que hemos tenido, y el día de hoy es un hito en ese sentido. Voy a hacer como un poco de suspenso. Antes de presentar a nuestra invitada el día de hoy, les quiero, bueno, primero que todo agradecer porque hemos estado creciendo mucho en las redes sociales, y pedir también, obviamente, como siempre les digo, que ojalá se suscriban al canal, a los distintos medios del programa. Hay un Instagram, está el Facebook y también en YouTube, porque en la medida que ustedes son más, la comunidad, digamos, de este programa es más grande, tenemos posibilidades de tener invitadas e invitados de la talla de la que nos acompaña el día de hoy. También daros siempre un agradecimiento a Revista Rosa. Lean la revista, están haciendo cosas muy interesantes y nos estamos apoyando mutuamente. Bueno, además de esa introducción, el día de hoy nos acompaña una de las dirigentes, figuras políticas más importantes del ciclo que se abre a partir del 2011. Yo tengo una admiración muy profunda por esta compañera. Miraba yo para hacer este programa un poco su biografía, y en algún momento fue elegida la persona más importante del año. Ese es el nivel de la persona que estamos hablando. Ella es geógrafa de profesión, pero se ha dedicado muy profundamente a dar las luchas del pueblo chileno. Es militante del Partido Comunista, nos acompaña el día de hoy y es un orgullo y un honor para nosotros tener a Camila Vallejo. ¡Ay, qué tierna presentación! Gracias, Gonzalo. De nada, Camila. No, de verdad, bonito, de verdad. Agradezco ese reconocimiento y esa presentación con tanto cariño, y saludar obviamente a todos y todas quienes nos acompañan en esta transmisión de este programa que lleva un nombre muy simbólico, muy clave para la historia que estamos construyendo hoy día, ¿cierto? Así que agradezco la invitación y a poder hablar de justamente eso, de lo que está pasando en Chile, los desafíos, los miedos que tenemos también, las aprensiones, pero también de nuestras posibilidades reales de construir algo mucho mejor para nuestros compatriotas, nuestros compañeros y compañeras, nuestras hermanas que habitan todo el territorio nacional. Así que gracias por la invitación. Bueno, una vez más, y ahora lo digo al aire, muchas gracias, Camila, por estar acá. Yo sé que tienes una agenda extremadamente ocupada, siendo madre, siendo estudiante de un magíster, diputada, vocera de Gabriel. O sea, ya no se me ocurre qué más cosas puedes hacer, y ese compromiso que tú tienes con la lucha, con las personas comunes y corrientes, es extremadamente valioso. Y por eso, sí, pues tú tenés razón, es una presentación con cariño, porque eso es lo que sentimos las personas que te hemos
seguido durante tantos años ahí al pie del cañón dando la pelea. Partamos, Camila, por el pasado, por conocerte. Te decía que había estado la Javiera acá alguna vez y que acá en este programa somos la Florida Lovers. Entonces, tú también pues, eres de la Florida y a mí me gustaría saber cómo fue para ti crecer en ese lugar, qué significó y un poquitito de la mano con tener una familia comunista, cómo fue un poquito eso, la formación. Bueno, perdón, yo, claro, pasé desde los 5 años, tuve una experiencia muy enriquecedora en la Florida porque estudié como en 5 o 6 colegios distintos. Y pasé mucho en mi adolescencia en las calles, con amistades, viviendo los barrios. Y además con una familia de ingreso bajo, clase trabajadora. Mi papá, si bien alcanzó a terminar los estudios, como actor no le fue nunca fácil, menos en dictadura. Pero la cultura está tan abandonada también y particularmente también el teatro no es fácil para los actores poder sobrevivir, entonces ha tenido que ir abriéndose otros caminos para poder tener ingresos y así lo viví yo, mi mamá también, trabajando como secretaria, trabajando en la casa, trabajando en la militancia, intermitentemente, porque no es fácil mantener tus compromisos militantes con las labores domésticas y con el trabajo remunerado. Entonces, vengo de una familia de clase trabajadora, de ingresos bajos, medios bajos, depende del momento, que me traspasó mucho los valores de la justicia social, del compromiso, de la solidaridad, del entender que no somos individuos o individuos aisladas, sino que somos sujetos, como decimos nosotros, biopsicosociales. Tenemos un componente biológico, psicológico, pero sobre todas las cosas social. Y por eso es tan importante preocuparse por tu entorno, preocuparse por la sociedad. Yo creo que eso fue una de las principales como formaciones que me dio mi familia, no tanto de la militancia en sí misma, no fue como entra a militar al partido, jamás pasó eso. Pero hubo una formación valórica muy importante para mí de parte de ellos. Y claro, conocer las desigualdades, el ver cómo, por ejemplo, la Florida es muy gracioso porque tenemos como una subsegmentación, además de que, claro, la Florida principalmente tiene familias trabajadoras, distintos ingresos, pero se producen como también algunas divisiones, ¿cierto? Entre los navíos, muy distinto a lo que pasa como en Locaña, muy distinto las personas que vienen alrededor del 14 o de Vicuña Maquena hacia la cordillera versus Vicuña Maquena hacia el poniente. Hay como algunas incluso fronteras del canal, por ejemplo, Santa Julia. Ahí, lamentablemente, la Florida también ha sido víctima de la segmentación y la segregación urbana, de cómo se ha desarrollado la política en materia de vivienda y de urbanización. Entonces, no tenemos ni siquiera una plaza central. Yo siempre me reía de eso. O sea, era como tragicómico, ¿no? Cuando entré a estudiar geografía, decir que mi comuna no tenía una plaza de armas, sino que era el Mall Plaza. Se hablaba mucho de esta lógica como que se instaló, claro, de pasar de una comuna de tránsito hacia Puente Alto, a ser, claro, una comuna residencial, dormitorio, pero luego lo que vino como a darle mayor urbanización fue el comercio del retail. Y eso es lo que construyó como núcleos de, entre comillas, civilidad consumidor. Entonces, es interesante eso en la Florida, fue un gran aprendizaje para mi formación política, pero también profesional. Camila, yo sé que no tenemos mucho tiempo, es decir, tenemos Perdón. una hora. Entonces voy a ir metiendo como hartas cositas para que en el fondo tú vayas seleccionando lo que más te interesa contarnos, pero tres cosas. Por una parte, haber entrado a la Chile, que significa de alguna manera abrirse al mundo, porque la gente que somos de la Florida también tenemos como, no es que seamos guasos ni nada, pero había una cierta lógica como de que todo quedaba una hora, como decía el Luis Tileman, qué sé yo, y de repente te metía a la Chile, que es un mundo donde es bastante diverso, digamos.
Por una parte eso, entrar a la Chile, por otra parte, ¿por qué geografía? Uno podría pensar que una mujer como tú, con inclinaciones, digamos, sociales, con conciencia política en general, derecho, qué sé yo, eh, y por otra parte, ya pasar a tener una cierta relevancia o un cierto compromiso y responsabilidad en el PC. Esas tres cosas como ese momento de principios de la universidad. Bueno, es que yo, a ver, siempre tuve inclinación social, de hecho me incliné por las humanidades en el colegio, a pesar de que me gustaban mucho algunos ramos de ciencia, ¿ya? De la parte científica, que por ejemplo biología me gustaba mucho. Y no milité en el colegio y no participé de centro estudiante en el colegio. Lo que sí hice fue participar en un proyecto de biblioteca popular cuando estaba en el colegio, con unos compañeros de colegio ahí en la Avenida La Florida con Departamental, en una junta de vecinos que necesitaba apoyo. Y quisimos llevar un poco de cultura. Pero no milité, y fue una decisión. Yo dije, ¿sabes qué no? Quiero esperar a entrar a la universidad. Universidad de Chile para mí era la única opción. Postulé a distintas carreras, solo la Universidad de Chile. Ese año se abría, me acuerdo, cine, también postulé, hasta diseño teatral y todo, pero dije, mira, voy a entrar a una carrera que combine bien el humanismo con la parte científica, porque no me gustaba la división, como decía, no, me gusta lo más holístico, como que creo que está relacionado al final. Y esperar a entrar a la universidad también para militar, o para participar en algún colectivo político. Pues yo tenía la convicción de, primero, quiero una carrera que me permita ver como un panorama más integral, complejo de la realidad y no solamente un aspecto, que no implique estar encerrada en una oficina. Quería salir a terreno, a territorio, estar como activa en eso. Y además ahí conocer las distintas opciones de colectividades políticas, sociales, porque no iba a ir solo a estudiar. ¿Ya? Para mí la universidad era abrirme un universo de posibilidades. Y bueno, decidí entrar a estudiar geografía por eso, por lo que te dije lo primero, geografía es geografía social, es humanidades, es ciencias sociales, pero también es la parte física, ¿cierto? La geografía física, la climatología, geología, en fin. Entonces combina en una síntesis muy rica lo que es como la construcción social, política, económica, cultural de los territorios. O sea, es indisociable. Y luego entré a militar a las Juventudes Comunistas el 2007. Yo entré al 2006 a la universidad. Y al año siguiente empecé a militar en la J, ya activa igual en lo que era mi carrera. Armamos centro estudiante. Y empecé a participar. La Juventud Comunista me pareció como la organización política más seria en materia de historia. Tenía mucha historia política, pero también de propuestas de lo que se estaba planteando ahí en la asamblea estudiantil, habían documentos, habían propuestas de reforma universitaria, habían diagnósticos acabados, fundamentados de la crisis educacional, y sus dirigentes y dirigentes me parecían muy inteligentes, y yo quería estar ahí, así que entré a militar a la J ese año, en 2007, y empecé a participar en distintas cosas, incluso en el proceso de reestructuración de la facultad, para integrar las distintas disciplinas, en fin, varias cuestiones, democratizar. Y después me pidieron ser candidata a la fecha, como después de secuencia de hecho, lo cual obviamente yo me negué al principio porque me asustaba mucho, como que la fecha, imagínate, Gonzalo, que la fecha históricamente liderada por hombres, y eran como de Buchef, ¿cachai? O de la FEN, de la Facultad de Economía, o de Derecho, o de Medicina, como de grandes facultades masculinizadas, como con más recursos, entonces que a mí me dijeran, estudiante de geografía, como de esas carreras del tercer mundo, que fuera candidata a la FECH, yo me asusté, dije, no me siento preparada, pero al final alguien por ahí me dijo, es que nunca nadie está totalmente preparado para asumir estas tareas, hay que arriesgarse, hay que atreverse. Y ahí ya decidí participar y ya saben esa historia. Vamos a aprovechar esto que dijiste, Camila, para hacerte una pregunta sobre
el momento actual en el fondo de la lucha emancipatoria, porque tú eres feminista, eres una mujer que es activa en esa lucha. Sin embargo, o sea, no digo que sea una cosa o la otra, me interesa poner sobre la mesa el tema. Militas en un partido que es un partido comunista y que se ha caracterizado por darle centralidad a la lucha capital-trabajo. Y entonces yo te quiero preguntar cómo ha sido para ti ser mujer y dirigente, tanto en el PC como el feminismo ha ido permeando tu organización, pero también ampliado a llegar a, por ejemplo, después al Parlamento, en un Parlamento súper masculinizado, en todos los espacios políticos. Se ha ido masculinizando. Entonces, en el fondo, la pregunta es por dos lados. Por una parte, cómo el feminismo, como una manera de mirar el mundo, ha ido permeando la política, y por otro lado, cómo ha sido la resistencia o no de los hombres para entregarle a las mujeres el espacio que verdaderamente merecen. A ver, para mí el feminismo ha sido como una herramienta para enfrentar enfrentar y comprender también el origen de la violencia que he vivido también como mujer en política. Y como que me abrió los ojos en muchos aspectos. O sea, yo le decía a muchas compañeras que nos hemos encontrado en el feminismo que probablemente nosotras tuvimos que aprender del patriarcado sin haber leído antes ningún libro de teoría feminista. Y claro, cuando empezamos a darnos cuenta que el feminismo promovía la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y que era una herramienta también de emancipación, no solamente para las mujeres, sino que para nuestra sociedad, empezamos también a revisar nuestras trayectorias de vida y yo me di cuenta que, claro, muchas veces creía como, yo estoy aquí como por mis propias capacidades, no necesito de ninguna medida que me favorezca a mí como mujer. No. Y después, claro, me di cuenta que, oye, a nosotras nos cuesta el doble o el triple. Todo. Solo por el hecho de nacer mujer, biológicamente hablando. Y claro, empiezas a ver cómo fue tu vida en el colegio, algunos estereotipos, relatos que tú te los cuestionas, que son micromachismo o machismo, lisa y llanamente. Como a mí me pasó que cuando postulé a la fecha era como, va a ganar por voto hormonal. Siempre se cuestionaban mis capacidades intelectuales, jamás el de los hombres. Siempre se instalaba la idea de que había un hombre, una figura, yo le digo una figura fálica como el partido, pero como una estructura masculina detrás o al lado mío que me decía lo que tenía que decir, lo que tenía que hacer. Y eso me pareció que, claro, demostraba que vivimos y me tocó enfrentar una sociedad muy machista. En la misma organización estudiantil, la organización política también, y en la exposición pública frente a los medios de comunicación y todo eso. Entonces, para mí, hoy día, después de todo esto vivido y de lo aprendido y lo leído y lo conversado con mis compañeras y lo que significó además el mayo feminista y esta nueva ola feminista en Chile y el mundo, para mí, la contradicción entre capital-trabajo sin el componente género queda coja, totalmente coja. Y el gran desafío también ha sido dentro del partido reactivar una discusión que se tuvo y que se perdió de vista en el camino, porque el marxismo feminista existe hace mucho tiempo. Y comprender que no hay una posibilidad de una emancipación real de la familia trabajadora, de la clase trabajadora, sin el componente de género, ha sido un tema importante hoy día en el partido. No es fácil, pero hemos avanzado, a pesar de todo. Y ha sido muy bueno comprender para los militantes, hombres, que, oye, compañeros, si al final este partido
está inmerso en una sociedad machista, en una sociedad neoliberal, y tenemos que ser capaces como marxistas, como leninistas, de revisarnos a nosotros mismos también y de cuánto permea esa cultura en nosotros. Porque si no, dejamos de ser revolucionarios y revolucionarias. Y esa comprensión ha sido muy bonita, muy interesante. No es fácil, pero como te decía, estamos avanzando por el bien no solamente de nosotros como militantes y de nuestro partido, porque es una herramienta, no es un fin en sí mismo, sino que por sobre todas las cosas para cómo el partido se dispone a las luchas de estos tiempos y cómo ayuda realmente a ponerse al lado de las demandas sociales, populares y particularmente en este caso de las mujeres que viven nuevas formas de esclavitud y nuevas formas de violencia. Entonces eso es clave y ha sido parte del debate central en el último congreso, de hecho, en las conferencias, hasta en las definiciones programáticas para las campañas. Camila, te voy a pedir un ejercicio extremadamente complejo, pero porque precisamente Voy a encender la tratamos luz que aquí ya se está apagando. Dale nomás, dale, dale. Se va la luz. Hacemos un esfuerzo, por supuesto, no muchas veces logrado un 100% por no operar con esas lógicas. Y entonces te voy a pedir un ejercicio bien difícil, pero porque confiamos en que puedes desarrollarlo. ¿Cuál es tu lectura de un periodo que, pues, solo por una cuestión analítica, podríamos partir el 2006 con los pingüinos, 2011, el que tú eres parte, fundamental, y de ahí te integra, porque nombraste el Mayo Feminista y después la culminación el 18 de octubre? ¿Por qué pasa eso en la sociedad chilena, donde se supone que estamos en un país con altos niveles de desarrollo, donde bajó la pobreza, donde la gente tiene acceso al consumo más que en otros países de Latinoamérica, donde nos habíamos comprado esta idea de que acá nos iba bastante bien? ¿Qué explica entonces tener un proceso permanente y ascendente de protesta social que termina en lo que se ha denominado la revuelta del 2018, o sea, la revuelta del 18 de octubre? Uf. A ver, son varios los factores. Yo creo que hay una desafección muy grande a un sistema, una institucionalidad política representativa que por mucho tiempo nos hizo creer que había que delegar poder en los representantes y las representantes, poder político. Y lamentablemente con un modelo neoliberal como tenemos, y radical en Chile, porque un extremo neoliberalismo, lo que sucedió es que ese espacio de poder político, de toma de decisión de los representantes o las representantes, no cumplió con la promesa realmente de hacer política y de representar a los ciudadanos y ciudadanas, porque fue con esta constitución funcional no a la política misma, sino que a los poderes económicos fácticos. O sea, con un neoliberalismo exacerbado donde la concentración del poder económico se le fue delegando y relegando a un grupo de empresas, de familias, de supermillonarios, lo que permitimos es que finalmente ese poder se exacerbara, el poder económico, y se corrompiera la política. Y no le permitiera a la política tener poder político realmente, en el sentido estricto de la palabra. Entonces, claro, deleguen, nosotros vamos a resolver, pero no se estaba resolviendo realmente la política, no había democracia, no había ejercicio democrático. Había una especie de manejo constante de los poderes fácticos, entonces, y particularmente el poder económico, que se valió de la política para poder seguir acumulando. Y yo creo que eso en algún momento reventó. Esa desafección, ese alejamiento, esa incapacidad de la institucionalidad política de resolver las demandas. Imagínate que venimos hace décadas con movilizaciones, esto no es nuevo. Entonces, ya habían movilizaciones de trabajadores de la minería, del sector forestal, del sector costa pesquero, había movimientos ya importantes de los territorios, producto de hidroeléctricas, producto de la contaminación, ¿para qué decir el movimiento de la educación, el movimiento estudiantil?
y ninguno tenía realmente una canalización en la institucionalidad política democrática, porque no estaba operando como poder político democrático. Y ya sabemos, bueno, la Constitución, los cerrojos, etc. Entonces, yo creo que todo esto ha producido una... Y bueno, las desigualdades materiales. O sea, las demandas surgen principalmente también por eso, como hay mucha desigualdad económica a pesar del crecimiento económico. No hay una justa distribución de las formas de producción ni tampoco distribución de la riqueza que generan las distintas formas de producción. Entonces, llegamos al punto de basta, mucha acumulación de descontento, malestar, frustración por la incapacidad de nuestra institucionalidad de responder a eso. Reventó. Yo le sumaría también un gobierno que en su gestión política ha sido muy burlesco, muy insultante. O sea, todas estas cuñas que salieron de los ministros, subsecretarios, antes de la revuelta popular, como que alimentaron o aceleraron la revuelta y que la gente explotara. Imagínate tú que además, por ejemplo, nosotros lo de las 40 horas que lo venimos instalando hace unos años atrás, nosotros en ese entonces ya sabíamos que había como una olla a presión. Se palpaba esa olla a presión, que los trabajadores, que las madres trabajadoras, los padres trabajadores estaban así como a punto de reventar. Jornadas muy largas, tiempo de traslado muy largo, mucha presión en la familia de hacerse cargo de los hijos, de las tareas y que las responsabilidades de la familia y de los, si niños se transforman en un delincuente, bueno, ¿qué pasa con la familia? Si entra en la droga, bueno, ¿dónde está la familia? Pero la familia no tenía tiempo para resolver nada de esas cosas, ni apoyo. Y además los bajos salarios. Entonces, nosotros propusimos las 40 horas un poco pensando también en eso, como, oigan, hagamos realmente cargo de algo que en cualquier momento revienta, porque la salud mental, etc. Y antes del Festival por las 40 horas, bueno, reventó, efectivamente. Yo creo que es eso, yo creo que tenemos un problema de legitimidad de nuestra institucionalidad política y un modelo económico que concentra demasiado la riqueza en unos pocos, y eso generó movilización que no tuvo capacidad de respuesta por parte de nuestra institucionalidad política. Eso explica, a mi modo de ver, que tengamos un proceso constituyente, porque al final es como, oye, no basta... Ay, perdón, me llamaron, porque no entiendo por qué apareció en el computador. Yo creo que eso explica el que muchas de las demandas confluyeran en el cambio de la Constitución. Ya no basta con yo pedir fin al lucro en la educación, gratuidad en la educación, o derecho a huelga en mi sindicato, o una mejor institucionalidad medioambiental para proteger el medio ambiente en mi zona. No basta con esas demandas aisladas, sino que fue como, aquí tenemos un problema de ordenamiento de nuestro sistema político y nuestro sistema económico. ¿Cómo lo cambiamos en conjunto? Cambiemos las reglas del juego, la regla de la convivencia, establezcamos un nuevo Estado y con eso un nuevo modelo de sociedad y un nuevo modelo de desarrollo, donde participemos todos y todas. Fui muy larga, perdón. No, está perfecto. No lo tengo sintetizado, pero creo que un poco eso. Abre la puerta para pedirte otra tarea difícil, otra reflexión un poco compleja, pero yo creo que hay pocas personas en Chile con más capacidad y propiedad para hacer el ejercicio que te voy a pedir. Se ha configurado a propósito de esto como continuo, esto que hoy se conoce como apruebo dignidad. Y lo que yo te quiero pedir, Camila, es que tú le cuentes a las personas comunes y corrientes que ven este programa qué es lo que es ese proyecto desde el punto de vista, si quieres, ideológico, de idea, más allá, porque ustedes corresponden, lideresas y líderes de ese proyecto corresponden a una generación, está Giorgio, está Gabriel, está tú, está la Carol, qué sé yo, ¿no? Gonzalo, no sé. Pero yo creo que por algo hay distintos partidos y además está el Frente Amplio y el PC. Entonces, lo que yo voy a hacer una provocación, tú me puedes decir que estoy loco y que estoy equivocado, pero ¿cuál es la conversación que hay o cómo tú en el fondo visualizas un proyecto, que es el proyecto Frente Amplista, que uno podría decir que tiene más componentes de tipo socialdemócrata y de tipo quizás populista al estilo Laclau y una tradición mucho más asentada, digamos, tú me hablaste de marxismo-leninismo, digamos, yo escuché a Giorgio hace pocos días decir que a él
no le gusta el proyecto comunista, va a venir para acá y le vamos a preguntar a qué se refiere con eso. Pero más allá de una cuestión de crítica o generar una falsa tensión, lo que me gustaría es que caracterizara qué aporta una cosa, qué aporta la otra, dónde tienen miradas parcialmente distintas, etcétera. Bueno, sin caer en cliché, yo tengo que partir diciendo que somos una articulación social y política que es diversa, sin lugar a dudas, porque Aprodignidad es la suma de lo que es el Frente Amplio, que es también una articulación política bastante nueva. Imagínate, la Federación, perdón, Regionalista Verde y Social, que también tiene una historia y un origen distinto. ¿Ya? Algunos vienen de los chascones los chasconas de la democracia cristiana, con un proyecto que representó probablemente la ala más de izquierda en su tiempo y que se salieron de ahí con una perspectiva más federalista y más descentralizadora. En fin, somos una articulación y bueno, hay mucho independiente y colectividades como Comunidad para la Dignidad y otros bastante nuevos. Entonces, somos diversos y diversas y nosotros aportamos en esa diversidad elementos que son súper importantes. ¿Ya? La perspectiva del trabajo, del valor del trabajo, yo en general la veía ausente antes en el Frente Amplio. Era muy y que me parece bien, porque yo me formé también y me fogué en el movimiento social, en el movimiento estudiantil, pero no bastaba con la mirada como movimentista, ¿cierto? No lo hace, no podemos resaltar solo el movimiento, solo la movilización social, sino que teníamos que también darle cierta relevancia a las cuestiones relacionadas con el trabajo, ¿ah? Y el valor del trabajo y la importancia de la organización de los trabajadores, llámese sindicato, llámese otra, pero hay una cuestión central para nosotros todavía, y yo te la decía anteriormente, o sea, hay un desequilibrio enorme en la distribución del poder entre lo que es el capital financiero, los capitales que maneja el poder en nuestro país, particularmente es rentista, pero de los grandes dueños de nuestro país, versus quienes ponen su fuerza de trabajo. Y eso es una cuestión básica, no hay que ser comunista para entenderlo. Es como teoría básica de cómo funciona una economía, cómo funcionan las relaciones económicas, las divisiones o cómo funciona el sistema productivo. Y eso le faltaba, yo creo que nosotros lo aportamos. Ahora, por ejemplo, en la discusión programática hay una perspectiva transversal en materia de trabajo decente. Porque es muy difícil pensar un nuevo modelo económico si no ponemos en el centro el valor del trabajo. Ese trabajo, por ejemplo, que no se ha reconocido de las mujeres, del trabajo cuidado, del trabajo doméstico, incluso el trabajo asalariado del trabajador de la construcción o del profesor o académico, ¿me entiendes? Entonces, eso hoy día está de mejor manera incorporado. Ahora, el proyecto en general no es un proyecto socialista ni nada similar, es un proyecto que tiene mucho de lo que uno clásicamente conoce como es un estado de bienestar que asume los desafíos del siglo XXI, ¿ya? Porque los estados de bienestar igual están un poco en crisis. En Europa, ¿cierto? Los que lograron en algún momento estados más protagónicos en materia de provisión de derechos fundamentales y redistribución de la riqueza, de entregar más facultades y poder también a los sindicatos, etc. Hay cierta crisis porque les faltan ciertos componentes. El componente, por ejemplo, de género, de reconocimiento de las disidencias, de la perspectiva ecológica, del tema de la descentralización. Entonces tenemos una apuesta que es como más acorde a las demandas de estos tiempos. Pero claro, es un Estado que busca, sin ser más grande, ser un Estado más protagónico y más garante de derechos fundamentales, pero que también sea capaz de descentralizar o redistribuir mucho más el poder, tanto político como económico. Cuestión que en los estados de bienestar que conocemos no se daba tanto. Y eso es súper importante. O sea, ya hablamos de paridad, ya hablamos de darle mayor poder a las regiones, a los municipios, de formas de democracia más directa, no solamente representativa,
si queremos que la política no sea una cuestión de carrera, que, o sea, no sé por qué llegamos a construir eso, sino que algo que sea parte de la vida de los ciudadanos y ciudadanas y que se involucren y se hagan responsables también de la elaboración de políticas que impactan a nivel nacional como a nivel regional y local, es fundamental para la mantención y consolidación de una democracia desde la base. Entonces, yo creo que tenemos un poco ese carácter, ¿cierto? De un Estado que, ya no sé si es el Estado de bienestar, pero que es un Estado que garantice el buen vivir y que redistribuya de mejor manera el poder desde una perspectiva de género, de clase, de etnia y de las diversidades que existen en nuestro país. ¿Qué te pasa, Camila, cuando, porque tú eres una persona, ya lo hemos hablado, que ha dado su vida por la lucha política y social, digamos, literalmente, es decir, involucrada desde siempre. Y yo me imagino que desde ese lugar tú tienes relación, contacto, conversación con una cierta izquierda que está extra aprobada, digamos. Y cuando yo te escucho hablar con esta claridad, te lo digo honestamente, que me conmueve, es decir, sabemos lo que estamos haciendo, no es esto nomás, por decirlo de alguna manera, pero eso es bastante valioso y etcétera. Y cuando de repente tú conversas o escuchas algunas posiciones que plantean que este proyecto de Dignidad es entreguista, es amarillo, se ha ido acomodando. ¿Qué opinión te merece ese tipo de críticas? Yo me he tenido que enfrentar en mi lucha como dirigente estudiantil por los cambios en educación al peor mal que tenemos en la izquierda, que si al final el mayor enemigo de la izquierda son nuestras propias divisiones intestinas que tenemos, porque no somos capaces de poner fraternalmente nuestras diferencias y discutirlas responsablemente. Entonces, es muy fácil a veces que caigamos en caricaturas entre nosotros mismos, en descalificaciones, y que nos lleven a una disputa que no lleva a nada al final, que es como quién es más de izquierda. Yo decía como disputas geométricas, quién es más vertical, más horizontal, más cuadrado, más redondo, más como... Y digo, loco, no, como basta, está bien. Hay corrientes distintas, a la izquierda como en el feminismo, pero ya está bueno, debatámosla, como seamos capaces de saber cuáles son nuestras diferencias, comprenderla y llegar a una síntesis también, porque si no, nos están pasando por encima como quieren. Entonces, ¿cómo no vamos a ser capaces de entender esta clásica frase de que la unidad hace la fuerza y si estamos divididos, pucha, le damos todas las posibilidades al modelo y a los que saben defender sus intereses de clase de seguir dominando, de seguir gobernando, de seguir, pucha, haciendo uso y aprovechando y haciendo crecer sus privilegios. Entonces, y mientras tanto, nuestra gente pasa hambre, tiene salarios bajos. O sea, yo creo que está bien la crítica y está buena la crítica, pero tenemos que ser capaces de hacer críticas con sustento, alejar las caricaturas y poder también comprender el momento político que estamos viviendo. Porque necesitamos también ganar. No simplemente decir, esto mira, no es todo lo que me gusta, entonces me voy para la casa, ¿cachai? Y también quizás nosotros, los que somos militantes, las que somos militantes de partidos, también comprender que hay también otras formas de organización. No todos van a la disputa electoral, toman caminos distintos y también es importante entender que hay formas de construcción distintas, que son más asambleístas o que son más localizadas, que destinan sus principales esfuerzos a esas tareas. Bueno, comprendamos que también son importantes, ¿no? Pero lo peor que nos puede pasar es como ponernos en veredas como distintas, ¿cierto?
y no entender que somos distintas frentes de lucha, pero que somos parte de la misma vereda al final. Eso es lo que yo creo que nos falta harto. Y yo entiendo que puedan tener muchas críticas con Gabriel. Nosotros hemos tenido diferencias con Gabriel desde que yo lo conozco. Y la última gran diferencia que tuvimos con una parte del Frente Amplio, nosotros como Partido Comunista, fue a propósito del acuerdo de noviembre, del famoso Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución. Y las tuvimos y fueron críticas duras y diferencias que fueron considerables. Pero al final, imagínate, por ejemplo, el tema del quórum de la Convención Constitucional, de los 2/3. O sea, logramos llegar a una síntesis para poder avanzar, que fue avanzar en los plebiscitos dirimentes. Porque tampoco nos podemos casar como obtusamente con un mecanismo, con una opción, sino qué es lo que está detrás de nuestra posición respecto a los 2/3. Es que una minoría vetara temas importantes, ¿cierto? No sé, por ejemplo, derecho sexual y reproductivo, el derecho al agua, ya un 30% más uno dijera, si es que no me gusta esta cuestión, pasara por encima de la mayoría de la convención. Bueno, si se da eso, podríamos tener la posibilidad de que exista un mecanismo de participación directa, ¿ya? Democracia directa como un plebiscito dirimente para que las mayorías nacionales, y no solamente representadas en la Convención Constitucional, definan. ¿Ya? El tema no es necesariamente solo lo del quórum, sino que es cómo facilitamos el avance de las demandas, el avance de los derechos. Y logramos esa síntesis, a pesar de esa diferencia. Entonces, yo creo que la unidad hace la fuerza y la unidad no desconoce que tengamos muchas veces posiciones políticas distintas, diferencias políticas distintas, pero el gran desafío, aunque parezca, insisto, como frase repetida, cliché, es poder discutirla hasta superarla a través de una síntesis y forzarnos hasta el final en esa cuestión, ¿no? Porque es la urgencia de la unidad para avanzar, es fundamental. Camila, hay dos procesos políticos en curso, a lo menos desde el punto de vista institucional. No habrá mucho espacio para hablar otras cosas que quizá ojalá algún día podamos volver a hablar, pero vamos a tener que hablar de lo más visible. Por una parte está ocurriendo el proceso constituyente, constitucional, y por otra parte la disputa por el gobierno central, ¿no? Y bueno, también los temas parlamentarios, etcétera. Yo te voy a hacer una pregunta que es un poco un ejercicio nomás, porque esto va a estar siempre puesto en las correlaciones de fuerza. Pero si no pensamos en las correlaciones de fuerza, sino que pensando en poner un horizonte por el que podemos luchar, para ti, ¿cuáles serían 3 elementos o 4, los que tú quieras, centrales, que deberían salir de la convención constitucional para que uno pudiera decir ganamos? ¿Y cuáles serían 3 o 4 elementos que tú dirías que debería tener el gobierno de Apruebo Dignidad para que uno pueda decir ganamos? Pensando en que, por otra parte, digamos, contra o frente a la idea de que todo esto sea un puro proceso de administración y que en realidad lo que estamos haciendo es callar, por decirlo de alguna manera, la revuelta, pero que no estamos transformando de manera profunda o estructural. Mira, 4. Ya, mira. O 3 o 2, una, las que tú Ya, quieras, pero digamos, mira, las que a ti te parezcan más importantes. sí, yo creo que los ejes centrales en el tema de la nueva constitución, el nuevo texto constitucional, tiene que ver con la redistribución del poder político y de la riqueza, el poder económico. En eso, la redistribución del poder político, por ejemplo, el tema de la perspectiva feminista y la paridad juegan un rol clave y central. Pero también, no solo con la perspectiva de género, sino que cómo abrimos herramientas y mecanismos de democracia más participativa y más directa. Yo creo que nuestro país tiene que hacer una democracia que permita a los ciudadanos y ciudadanas tomar decisiones más directas respecto a los temas que son de interés nacional o a nivel territorial más local y regional. Los plebiscitos dirimentes, las iniciativas populares de ley, darle mayor poder y democratización a los gobiernos regionales, a los municipios. Yo creo que es importante avanzar hacia gobiernos locales que realmente puedan tomar decisiones en conjunto con los vecinos y vecinas de esas comunas más relevantes, generar empresas, generar activación económica, generar, en fin, distintos proyectos.
la redistribución de la riqueza, y eso implica que en la nueva constitución haya una perspectiva de modelo de desarrollo distinta. Entonces, superando el Estado subsidiario hacia un Estado más garante, pero también protagónico en la generación de capacidades productivas, para mí también es fundamental. Nuestros recursos naturales, la recuperación de nuestros recursos naturales justamente para una mejor redistribución de la riqueza. El agua, obviamente, también. Y hay que ampliar el listado de derechos fundamentales. Yo creo que estamos al debe con algunos derechos que hay que empezar a consagrar. Por ejemplo, el reconocimiento del trabajo de cuidado y los derechos de las mujeres en materia de derechos sexuales y reproductivos. Los derechos que tienen que ver con la protección de nuestro medio ambiente y el reconocimiento de los ciclos naturales para la preservación de nuestros ecosistemas. Yo no sé ya cuántos van, pero creo que esos son temas súper centrales en la propuesta de nueva constitución. En el tema de gobierno, va muy de la mano, pero yo creo, sin mencionar la reforma tributaria, que es como una reforma habilitante y no es lo que cambia necesariamente el modelo, sino que es básicamente una lógica redistributiva de la riqueza, del cobre en el caso del royalty, de los impuestos patrimoniales en el caso de las grandes fortunas. Pucha, yo creo que todas las propuestas en materia de feminismo tienen una centralidad. O sea, Sistema Nacional de Cuidado, superación de estas nuevas formas, o antigua ya forma de esclavitud que tenemos las mujeres, lamentablemente, y con un enfoque de socialización también de los cuidados, ¿ya? Porque no se trata solamente de decirle a una mujer que cuida a un adulto dependiente y dices que te voy a pagar porque no tienes ningún ingreso y estás haciendo un trabajo, efectivamente estás haciendo un trabajo y el Estado debería reconocértelo, con derecho además, con contrato de trabajo y derecho a sindicalización, sino que también generar redes para poder, redes comunitarias con apoyo del Estado para socializar un poquito más esto. Es un cambio de paradigma tremendamente importante. Y eso va de la mano con toda una política nacional de cuidados, y no solamente de los adultos dependientes, sino que de la infancia y de la salud mental también de las personas. Eso es por un lado. Lo otro, yo creo que todo lo que tiene que ver con la generación de las capacidades productivas para un nuevo modelo de desarrollo. Que algo que poco se menciona en la tele, porque el debate está centrado en FP, ni siquiera tanto en salud, como que todo es principalmente, o medios de comunicación. Pero una de las cuestiones que son centrales y que nosotros trabajamos mucho en el programa de Daniel Jadwe, en Chile Digno, pero que están también en el programa Prodignidad, es la Banca Nacional de Desarrollo para financiar la construcción de un nuevo modelo productivo, ¿ya? Un nuevo modelo de desarrollo. Esto para no simplemente decir, oye, venimos aquí a decir que el Estado a nivel central desarrolla industria o promueve la actividad económica a través de la mano de grandes empresas privadas, sino que cómo se genera un modelo de economía más circular de la mano de la descentralización o democratización del aparato productivo. Y eso es central, creo yo, una de las reformas clave para, como poder decir que, como decís tú, como no venimos simplemente a administrar, sino que venimos a generar condiciones para la construcción de un nuevo modelo, ¿ya? Y no simplemente administrar lo que hay. Y bueno, sí, lo clave del tema de pensiones, eso es un ejemplo muy claro que no venimos a administrar lo que hay, sino que venimos a terminar con lo que hay, que es el modelo de la AFP, y construir un nuevo sistema acorde a los estándares internacionales en materia de lo que establece, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, que es tener verdaderos sistemas de seguridad social, componentes de solidaridad intergeneracional, intrageneracional, con perspectiva de género. Es un cambio de modelo que tú me podrías decir, bueno, existe en otros países del mundo, pero en Chile no teníamos, no hemos tenido las últimas décadas. Y el sistema único de salud, que también es un gran paradigma, que no es administrar ISAPRE y FONASA por otro lado, sino que es cambiar el sistema.
¿ya? Partiendo por un seguro único, pero en la perspectiva de un sistema único de salud, sin estas divisiones odiosas, y cuya centralidad sea fortalecer el sistema público de salud. Y lo otro que yo creo que es un cambio de pilar del neoliberalismo, que viene a superar uno de los pilares del neoliberalismo en educación, es el cambio de la lógica de financiamiento de la educación, que es lo que nos quedó pendiente con el gobierno de la nueva mayoría. Con toda la pelea que dimos, una de las cosas que no logramos en esa pelea ganar fue pasar del subsidio a la demanda, del voucher, de esta marraqueta como para supuestamente la libertad de elección, que era básicamente la libertad de los colegios a elegir quién entraba con una marraqueta más grande bajo el brazo, es tener un sistema de financiamiento basal que sustente los proyectos educativos públicos, ¿ya? Y que no ahogue a los colegios en esta lógica de competencia entre profesores, entre colegios, etc. Y eso también para mí es clave y está en la propuesta, entre otras más, porque para qué decirlo del CAE, etc. Pero ahí hay ejes que son importantísimos. Camila, para ir... 40 dale, horas, dale, porfa. 40 horas, la negociación colectiva, negociación ramal, o sea, ya hay de la gente izquierda, como eso, no comprender que eso es un cambio de paradigma, un cambio de modelo para justamente acortar o establecer un nuevo equilibrio en estas relaciones desiguales de poder entre empleador, capital y trabajo. Pucha, no comprenderlo, no comprender nada. O sea, ahí hay una forma de no administrar lo que hay, sino que también es de superar el viejo modelo de relaciones productivas. Estupendo. Hay una pregunta, te he hecho unas preguntas difíciles, yo sé que después tenéis que seguir en Zoom y cosas militantes, te juro que me da lata, pero es que además, pero por otra parte, como que siento que tenéis tanta claridad, como que esto de verdad creo que sirve para la gente, para que escuche de qué se trata sustantivamente el proyecto. Esta pregunta es difícil, yo de verdad que no lo puedo entender, lo he conversado con amigas, con amigos y es muy raro, porque hoy día, bueno, está por una parte, digamos, en la carrera presidencial Gabriel Boric, pero su adversario, al parecer más competente, es un señor que en principio representaría todo lo que la sociedad chilena dijo que no, pues ese es un señor que estuvo abiertamente por el rechazo. Sí. La mayoría política más importante en Chile, sin lugar a dudas, fue el apruebo. Y por otra parte, es un señor que se ha manifestado abiertamente en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, etcétera, que son, digamos, eso en contra del mayo feminista. O sea, es un señor que representa todo lo que pareciera ser que la sociedad no quiere. Y entonces, ¿cómo se explica que esté puesto ahí como el adversario principal de Gabriel Boric? Me encantaría tener la explicación. Yo creo que hay como dos cosas. Una cuestión que es súper como intestina, subjetiva, pero que es relevante porque hay mucho de emocionalidad en la política hoy en día y en la reacción de la gente. Siento que hay momentos de incertidumbre, porque las hay. O sea, estamos en un momento de incertidumbre, como que no sabemos qué va a pasar mañana. Claro, sabemos que hay un proceso constituyente, pero nadie tiene certeza de cuál va a ser la propuesta de nueva constitución. Hay incertidumbre por la crisis económica, la crisis sanitaria, y en momentos donde se inician cambios, pero además hay cierta incertidumbre, creo que la gente hay una parte de la población que tiende a desear orden y control. Sin quizá mucha reflexión de lo que viene aparejado de eso. Y eso probablemente explica un poco lo que pasa en sectores populares con CAS. De que, mira, tengo incertidumbre, tengo miedo, necesito un orden y un control. Pero a lo mejor no se ha hecho la reflexión de que ese orden y control es violencia y puede generar más desorden, puede generar más crisis, puede generar más inestabilidad o puede significar un retroceso en tus derechos y libertades básicas.
Entonces, como que el liderazgo medio autoritario que representa Kass, para algunos como que, claro, les calza con esa necesidad de un cierto orden y control, creo. Ahora, hay otra parte que tiene que ver con los fenómenos que es lógico que puedan pasar. O sea, cuando hay un modelo económico, social y político que se ve que justamente podría acabar, o sea, este modelo impuesto a la fuerza, sangre mediante tortura, desaparición, etcétera, y que se fue como enraizando y que ha hegemonizado nuestra vida, está como avisorando la fecha de su muerte o su caída. De alguna manera aparecen liderazgos que reaccionan ante eso, ¿ya? Y que vienen a representar como la negación a morir del modelo. Y lo hacen con rabia, y lo hacen con furia. Claro, no tanto como para decir, oye, viene aparejado una reacción de corte golpista, ni nada por el estilo, pero sí hay componentes, además autoritarios, como rabiosos y violentos. O sea, se está defendiendo el modelo. Como que no quiere, se resiste al cambio y está dispuesto incluso a retroceder, no solo a mantenerse, sino que a irse más para atrás para poder enfrentar el cambio que se está viviendo. Eso es lo que yo creo, lo que creo que sucede, lamentablemente, con Kast, pero, sin embargo, y a pesar del crecimiento, que en parte se debe también a la caída de Sichel, yo creo que todavía existe mayorías importantes en nuestro país que, claro, pueden tener incertidumbre, pueden tener miedo, pero el mayor miedo, la mayor incertidumbre es que no cambie nada en relación a lo que hemos venido demandando. Entonces, la necesidad de que hayan cambios hacia adelante en nuestros derechos, las profundizaciones democráticas, son mayores y por eso es tan importante no claudicar, no echar pie atrás, no dudar y seguir sumando y sumando fuerza para poder enfrentar esa pequeña ola reaccionaria a la cual nos enfrentamos hoy día. Hay unas preguntas. Fabián Vega, leí tu pregunta, pero lo que pasa es que Camila se tiene que ir luego y no se tiene que ir, se tiene que ir a seguir haciendo cosas. Entonces, bueno, va a quedar ahí si en algún momento ella la quiere responder por interno, porque yo te quiero hacer una pregunta ya de futuro. Yo sé que te va a costar responder esto y que tú, por mucho que hayas sido súper honesto y transparente y te lo súper agradezco, sé que igual en el fondo tienes un rol público y es difícil responder esta pregunta, pero ¿qué te gustaría, Camila? Porque honestamente yo creo, y creo que muchas personas también creemos así, eh, a ti habría que darte lo que tú quieras por todo lo que has hecho en estos años. Entonces, ¿qué te gustaría a ti, suponiendo que haya un gobierno a prueba de dignidad? ¿Qué te gustaría hacer ahí? Difícil pregunta, porque yo en mi proceso reflexivo, cuando decidí no repostular al Congreso, lo hice pensando en bajar un cambio. Como he estado en quinta, así en carretera durante 10 años, en primera línea, ¿cachai? Y está como un poco de relevo, no para abandonar la política, porque es como obvio, y sigo empujando cambios y tengo esa convicción, pero no para estar en primera línea. Y ahora, claro, existe la posibilidad de ser gobierno de Pro Dignidad con liderados y lideradas por Gabriel Boric. Y claro que el desafío y te llama la responsabilidad de acompañar todo ese proceso. Pero mis pretensiones no están por lo que decía antes, en asumir ningún ministerio. Yo entiendo que esa discusión va a tener que venir, pero no es como así, mira, yo quiero no, no, no. Creo que hay que ver, hay que hacer una discusión colectiva de qué es lo mejor para el colectivo, qué rol uno tiene que jugar pensando en el colectivo, también en tus capacidades y tus como intereses, porque tampoco se trata de imponer nada y uno lo hace mejor en la medida que también te gusta lo que hace. Pero no hay una pretensión en mí. Yo estoy en un magíster, además, ahora, como te mencionaba, empecé este año, estoy tratando de equilibrar mi vida con esto, y sigue el próximo año también. Entonces, hay que conversarlo, tengo que conversarlo con Gabriel. He pensado de repente cómo entrar a la cancha en un segundo tiempo. Habría que ver en qué
Pero eso, necesito en algún momento salir de la primera línea, pero manteniendo la lucha, obviamente, por los cambios que hay que empujar. Ya, pucha, igual, obviamente, ojalá que tengamos la capacidad todas y todos de entender eso, de entender que tú ante cualquier otra cosa eres un ser humano y que tu vida tiene muchas dimensiones. Lamentablemente, Camila, creo que va a ser poco probable y que si eso llega a pasar, te vamos a necesitar más que nunca. Para terminar, a nosotros, digamos, a las personas que traemos este programa en general, las admiramos mucho y todo, y entonces un pequeño jueguito de 1 minuto para antes de terminar. Este es un juego que se llama Si Fueras. Yo te voy a hacer 3, 4 preguntas y tú me decís si fueras, por ejemplo, una canción. ¿Qué canción serías? Ay, la verdad que se me vino al tiro a la cabeza la de León Gieco. ¿Cuál? De los Salera de Charlie, perfecto. Si fueras una emoción, Camila, ¿qué emoción serías? Wow, qué emoción. Yo creo que esperanza. Súper. Si fuera un libro. Si fuera un libro. Pero que si yo me interpreto con un libro que he leído. O que te guste, o que te. Me gustan varios, pues, pero no sé si como que si yo fuera ese libro. Pucha, me gusta mucho, que quizá me marcó La última niebla, de María Luisa Bombal. Algo me tocó a mí la fibra de ese libro. Esto es una pregunta interesante para una mujer comunista. Si fuera un color. Si fuera un color. Pucha, inevitablemente rojo, sino verde. Perfecto. Y lo último, si fueras una... Aunque parezco tranquila, soy bastante pasional. Si fueras una consigna, no para que la invente, una consigna que te haya llegado, que te represente. Chucha. Yo creo que unidad hace la fuerza. Súper, bacán. Camila, te quiero agradecer personalmente y el equipo de Saltar el Torniquete por este espacio, por haberte tomado esta horita para conversar con este programa, que es un programa enano. Tú en general supongo que va a cosas que las ven cientos de millones de personas, y nosotros estamos así de a poquito construyendo, y tener a personas como tú, por una parte, nos ayuda a crecer como programa, pero más que eso y sobre todo, valorar de manera muy profunda tus reflexiones, que yo había escrito hace poquito en mi Facebook, cuando te vi en un programa en la tele. El nivel de claridad política que tú tienes es impresionante, para poder hablar en esos espacios además que son extremadamente hostiles, y cuando estás en un espacio como este que te respeta, te admira, pucha, nos da mucha luz a todas y todos quienes estamos en esta pelea, así que muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Yo voy igual a programas de poca audiencia, me gusta acompañarlo, me gusta conversar. Tengo poco tiempo, pero no significa que no disfrute cuando estoy en estos programas, porque el nivel, lamentablemente, no hay que acostumbrarse. O sea, lo que yo creo es que no hay que acostumbrarse a estar en programas donde tienes que estar siempre a la defensiva, y la violencia política también es como algo muy del cotidiano, lamentablemente. Entonces, no hay que acostumbrarse a eso, hay que salir también de esos espacios, y encontrar lugares de más fraternos, porque ahí es donde también tú puedes, como te decía antes, expresar de mejor manera lo que crees, lo que piensas, lo que opinas, tener más tiempo para transmitir las ideas y establecer conversaciones, que es lo que yo creo que nos falta mucho con la dinámica, lamentablemente, que se ha instalado en la política y en los medios de comunicación y en las redes sociales, para qué decir también, ¿cierto?, en las últimas décadas. Así que eso, saludos a todos y todas, amigos, amigas, compañeros, compañeras, toda la gente que está escuchando, un abrazo. Y muchas gracias, Gonzalo, por la invitación. Muchas ya gracias. Me salgo porque tengo que conectarme a las 9, era el otro. Sí, por supuesto, un abrazo grande, mucha fuerza, Camila, tómate todo el tiempo para descansar, porque a lo menos yo espero que Gabriel gane, y además espero otra cosa, que te entregue a ti la banda presidencial en el siguiente periodo.
Un abrazo grande y que te vaya muy bien. Ya que está muy bien. Chao. Bueno, yo quiero aprovechar de despedir a todas y todos quienes vieron esto ahora en vivo y quienes la van a ver en el futuro. Bueno, efectivamente valió la pena, o sea, siento yo que realmente la Camila nos ha entregado una serie de claves para entender la política, para entender los procesos sociales con una claridad que sorprende. Les dejo invitada a todas y todos a sumarse a las redes sociales de nuestro programa para poder seguir teniendo invitadas e invitados de este nivel, de esta calidad humana y política. Tenemos ya algunos nombres en carpeta, va a venir el Iván Carrasco de Igualdad, va a venir un gran amigo que es Arnaldo Delgado, vamos a tratar de hacer un programa especial para las elecciones, tenemos conversado también a Giorgio Jackson, así que les mandamos un abrazo a todas y a todos, gracias por estar ahí y suscríbanse para que sigamos creciendo. Un abrazo, chao. De las esferas que desploma la quimera. Carnaval.